Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti. Aleluya, gloria al Señor, alabado sea Dios. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. En esta preciosa mañana, gloria al Señor, estamos reunidos en la casa del Señor, casa de adoración y puerta del cielo, gloria al Señor. Vamos a iniciar ya nuestro servicio, gloria al Señor, en esta mañana, gloria al Señor, alabado sea el nombre del Señor, alabado sea Dios, ya llegó la hora, gloria al Señor, vamos a orar delante de la presencia de Dios, cantar unos coros, gloria al Señor, y esperar la enseñanza de la palabra del Señor en esta mañana, gloria al Señor. Bienvenidos sean todos mis amados hermanos, hermanas, jóvenes, niños, gloria al Señor. Ahora nos vamos a unir para alabar y glorificar a nuestro Dios. Amén. Ya que necesitados siempre estamos del Señor, alabado sea Dios. Ya que Dios ha dado la oportunidad también de poder reunirnos en este lugar, gloria al Señor, y así juntamente adorar al nombre del Señor. Gloria a Dios. Pueden abrir su Biblia, gloria al Señor, en Habacuc, gloria al Señor, alabado sea el nombre del Señor. Habacuc 3, 2 al 5, vamos a leer en esta mañana, gloria al Señor. Busca la vida espacio, gloria al Señor, alabado sea Dios, así lo leemos juntos. Gloria al Señor, alabado sea Dios de la gloria. Bienvenidos sean todos los hermanos, aún los que están llegando, gloria al Señor, alabado sea Dios de la gloria. Si lo tienen, gloria al Señor, pueden decir un gloria a Dios. Si no lo tienen, pueden decir amén, gloria al Señor, alabado sea Dios de la gloria. Poderoso Dios. El libro de Habacuc, gloria al Señor, 3, 2 al 5, un capítulo bien reconocido y hasta un coro lo han sacado para la honra y la gloria del Señor. Bendito sea Dios. ¿Lo tienen mis amados hermanos? Gloria al Señor. Habacuc 3, 2 lo leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá, te teman. Y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos y ahí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iban mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Alabanzas a Dios Todopoderoso. Gloria al Señor, mis amados hermanos, bendito sea Dios. Cristo está aquí. Cristo está aquí. En su nombre hay poder. 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 Cristo está aquí. Cristo está aquí. En su nombre
palabra del Señor. Amén. Así vamos a dejar ya el tiempo con nuestro hermano. Gloria al Señor. Así disfrutemos, gloria al Señor, estos momentos. Gloria al Señor. Tiempo con nuestro hermano César. Gloria a Dios. Amén. Hermano, que Dios los bendiga. Damos gracias a nuestro Dios que nos da la oportunidad de poder estar una vez más ante su presencia. Amén. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes que han hecho lo posible por poder estar en la casa del Señor. También a los que están en sus hogares, Dios los bendiga de una manera muy especial. Amén. En esta mañana pues nos gozamos ante la presencia del Señor. Así que los invito a ponerse sobre sus pies. Abra su Biblia en Mateo capítulo 18. Mateo 18. 21 al 35. Mateo 18, 21 al 35. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? Bueno, vamos a darle lectura entonces y lo hacemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado a uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno su hermano sus ofensas. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Amén. En esta mañana, amén, vamos a meditar, amén, en esta porción de la palabra del Señor que acabamos de leer. Hemos estado analizando, amén, con la ayuda del Señor estos días que Dios nos ha permitido exponer la palabra del Señor, y hemos estado hablando de los pecados externos, también los internos. Hemos estado hablando de los pecados externos, amén, lo que es maldecir, mentir. Y la semana pasada estuvimos viendo lo que es el orgullo. Amén, hay mucho que hablar todavía, pero queremos seguir, ya que cada una de las cosas que hemos estado hablando ha sido de bendición para mi vida, y espero que también para su vida, porque la palabra del Señor lo necesitamos día a día. Amén. Y en esta mañana vamos a hablar amén, de las tentaciones o pecados, amén, internos. Uno de ellos vamos a estar hablando de lo que acabamos de ver, amén, que es la falta de perdón. ¿Qué es la falta de perdón?
Vamos a hablar de ello, amén, basándonos en lo que hemos leído, y durante el estudio pues vamos a estar viendo, amén, algunos textos, amén, que nos va a orientar un poco más todavía. Vivimos, amén, en un mundo en donde todo mundo quiere cobrar venganza, donde todo mundo no se queda con lo que le hacen o le dicen, sino que siempre busca una forma de vengarse, de que a mí no me pueden hacer eso porque yo no me puedo dejar, o yo tengo que defenderme, amén. Y ese es el mundo en que vivimos. Ahora, como iglesia del Señor, tenemos que entender, hermanos, amén, de que somos llamados a ser diferentes. ¿Por qué le llamamos tentación? Porque eso es lo que llega a nuestra vida cuando algo pasa en nuestro caminar, en nuestro estar, amén, en este mundo. El enemigo de alguna u otra forma nos va a atacar por ese lado, porque sabe de que como humanos y como ser humano, amén, siempre tenemos esa tendencia, amén, o nos inclinamos, amén, o como personas, como de carne y hueso, amén, siempre, amén, va a llegar a estas situaciones, amén. Y por eso, hermanos, amén, Pedro le hace una pregunta al maestro. Estamos en Mateo capítulo 18. El capítulo 18, amén, empezamos del 21, eso leímos. Es interesante, amén, porque Pedro, amén, Jesús estaba hablando de un tema, amén, pero viene Pedro como que le cambia todo el tema. A partir del versículo 23 es que empieza la parábola, amén, pero en el 21 él ya empieza la conversación con Jesús. Si usted lee, amén, en el versículo 23 la conversación ya ha empezado, amén, pero empieza desde el 21, amén, cuando Pedro hace una pregunta, y es muy interesante, dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Es una pregunta muy interesante. Y quizás algunos de nosotros nos hemos preguntado: ¿cuántas veces tengo que perdonar a alguien? Porque eso es la pregunta que hace Pedro: ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Sabe que en el mundo en que vivimos, amén, dicen la tercera es la vencida? Perdono uno, perdono dos, pero ya de tres, ahí ya no. Pero Pedro como que se pasa aquí, va, porque le dice hasta 7. Al mismo tiempo hace una pregunta, al mismo tiempo da la respuesta a él mismo. ¿Me? ¿Cuántas veces tengo que perdonarle? Dice una pregunta, ¿hasta 7? Él estaba esperando que el maestro le dijera: sí, Pedro, 7, nada más 7. Eso es todo. Y después de ahí no hay más perdón. Pero el maestro, amén, le dice: no te digo, le dice aquí en el 22, Jesús le dijo, hablando Jesús: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. La pregunta es ¿cuánta falta puede hacer una persona en un día de faltar 400 y fracción de faltas? Amén. Ahora bien, regresando, amén, a lo que quiero hablar en esta mañana, la falta de perdón, amén, vamos a hablarlo en el círculo de la iglesia, porque el mundo es el mundo, amén, y lo que vamos a hablar en esta mañana es internamente dentro de la iglesia, lo que nosotros somos como pueblo, amén, como iglesia del Señor. Mi intención y mi anhelo y mi deseo con esto no es, amén, venir a juzgarlo a usted. Yo no soy juez y Dios no me ha puesto para eso. Amén. Mi deseo, mi intención es exponer la palabra de Dios y orientarlo, amén, como yo lo entiendo a través de la palabra y juntamente en base a la escritura, para que usted vea también qué es lo que Dios quiere para mí y para usted también. No estamos aquí quién lo está haciendo, quién no lo está haciendo, quién ha hecho falta. No, eso no es el punto. El punto es que nos oriente la palabra del Señor y a partir de ahora, amén, va a haber un cambio en nuestra vida porque no sabíamos que estábamos haciendo algo que no está bien. Pero al momento de oír y escuchar y ver la palabra del Señor, que es lo que nos dice, va a haber un cambio en nuestra vida porque para eso es un estudio. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Bueno, entremos entonces. Ahora bien, la falta de perdón entonces es esto de no perdonar.
Alguien dirá, bueno, pues hermano, yo perdono, pero no olvido, decimos, hermano. Es un dicho que siempre se dice, yo perdono, pero eso jamás se me va a olvidar. Amén. Y vamos a analizarlo, amén, que cuando perdonamos, amén, me voy a adelantar un poquito, nos liberamos nosotros mismos y liberamos a la persona. Esto es muy importante. Porque cuando no hay un perdón, amén, nosotros no somos perdonados de parte de Dios. Quiero brincar. El capítulo 18, versículo 35, dice de esta manera, lea conmigo. 18:35 de Mateo dice, así también mi Padre Celestial, hablando Jesús, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno su hermano sus ofensas. O sea, Dios no nos perdona a nosotros si nosotros no perdonamos. Esto es interesante porque podemos estar dentro de la iglesia y podemos decir que estamos salvos, amén. Pero si no perdonamos las ofensas de nuestros hermanos, sencillamente es que nosotros no hemos sido perdonados. Cuando analizamos esto, podemos decir, hermano, estamos hablando del círculo de la iglesia y dentro de la iglesia. Entonces, hay personas dentro de la iglesia, si no perdonan, no son perdonados, sí. Eso es lo que dice la Escritura. Podemos estar aquí en la casa del Señor, pero si no perdonamos las ofensas, amén. Me pongo yo de ejemplo, si usted me ofende a mí, me hace algo y yo no lo perdono, por más que yo enseñe, predique y haga lo que haga, yo no soy perdonado. Cuando analizamos esto, tenemos que analizar y pensar, hermano, que cuando no perdonamos, no somos perdonados nosotros. Porque le voy a resumir el hombre este, amén, que cuando el rey llama, amén, este hombre, ¿cuánto debía, hermanos? Rápido. ¿Cuánto debía este hombre? Decide que debía, amén, a su señor, amén, dice 10,000 talentos. Supongamos que le debía $10,000. Este hombre, amén, el dueño del dinero, llamó y dijo, a ver, págame porque necesito mi dinero. Y este hombre le dice, ¿sabes qué? Oh hombre, ten misericordia de mí porque no tengo ahora mismo, pero dame tiempo, amén, y yo te lo voy a pagar. Dice que le pidió misericordia y el hombre, amén, el que del dinero le dijo, está bien, yo te perdono, no hay problema, ve. Pero el problema es que él sale de ahí y se topa con alguien que le debía a él, un ejemplo, $100. Y me lo agarra el pobre, dice que lo agarraba, dice que lo metía al agua, págame lo que me debes. Y lo agarraba otra vez, págame lo que me debes. Pero a él se le había olvidado que le habían perdonado $10,000 y él haciendo un gran escándalo por $100. No estaba perdonando él, amén, a este hombre que nada más le debía $100, un ejemplo, ¿verdad? Amén. Y viene, amén, este hombre, amén, también le pide misericordia a él, le dice, págame lo que tú tienes. Él le dice la misma palabra que él había dicho allá, este hombre le utiliza, amén, lo resumo, ten clemencia de mí, en otras palabras, te lo voy a pagar, pero dame tiempo. No, vete a la cárcel, o lo mandó a la cárcel. La pregunta aquí, ¿cómo le va a pagar a alguien que lo metió a la cárcel? O sea, él no estaba queriendo que le pagaran, él estaba queriendo, amén, ya la maldad en el corazón de hacer algo malo. Porque si él hubiera querido que le pagara, él hubiera hecho lo mismo que le hicieron a él, vete, en libertad para que pueda ganar y pagar eso. Pero él aquí va mucho más allá todavía, lo envía a la cárcel. Yo analizaba, ¿por qué este hombre lo envió directo a la cárcel? Y me hago la pregunta, ¿cómo alguien que debe, amén, va a poder pagar si está en la cárcel?
No tiene sentido. El sentido aquí es la maldad en el corazón, amén, de decir, bueno, no me paga, que se vaya a la cárcel entonces. O sea, va mucho más allá todavía. La maldad no es queriendo que le pague poco a poco, sino que como desquitarse con él, amén, de enviarlo directamente allá adentro. Ahora bien, cuando este hombre, amén, oye, o los demás miran, perdón, y le van a ir a referir al dueño del dinero que había perdonado a este hombre. ¿Sabes que el que tú perdonaste ahorita acaba de meter a uno que le debía $100, amén, y lo metió allá en la cárcel? Ok, tráigamelo entonces. Se lo llevaron otra vez a él. ¿Y por qué hiciste esto? Si yo te perdoné toda esa deuda, tú hubieras hecho lo mismo también. Ahora dice que lo entregaron a los verdugos. ¿Y sabe quiénes son los verdugos en aquel entonces? Es para que usted me entienda más rápido, hermanos, amén. En el ejército, cuando hay a un enemigo, a un guerrillero, amén, me lo llevan a la base, amén, y ahí me lo empiezan a torturar. Hay uno específicamente para torturar. Él se sabe todas las artimañas cómo torturar a una persona. Me lo agarran de los brazos, me lo cuelgan un día entero ahí. Amén, y después me lo 3, 4 de la mañana, traen agua con hielo y me lo tiran encima. Eso es un verdugo. Y ahí se imagina todas las demás cosas que se puede hacer, porque de eso se trata un verdugo. También un verdugo era aquel que decapitaba a las personas cuando eran hallados culpables en el Imperio Romano. Amén. Recuerde cuando Pablo fue ejecutado, trajeron a un verdugo, traía una espada de aquellos pesados. Especialmente ese hombre era preparado para eso, ya sabía qué es lo que tenía que hacer. Venía con el rostro tapado, le llamaban el verdugo. Ponían a la persona, lo agachaban, amén, y venía a él y eso era un verdugo. Y este hombre, amén, se enojó mucho el dueño del dinero cuando oyó que este hombre no perdonó. Ok, ahora entréguense los verdugos, entonces que se encargan ellos de él. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Jesús termina la parábola en el 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ahora entremos ya en el estudio, porque eso fue nada más la introducción. Gloria a Dios. El perdón de Dios, amén, recuerde esto es muy importante. Entendamos primero. El perdón que Dios nos otorgó a nosotros no fue porque nosotros éramos buena gente. ¿Estamos de acuerdo? No por buena gente. El perdón de Dios, amén, no se basa en los méritos humanos. No que yo haya sido buena gente, no que yo me haya portado bien, no. ¿Sabe que cuando Jesús muere, amén, por eso dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó, o sea, antes, amén, de que nosotros, amén, viniéramos, Él ya nos había amado, amén. Dios amaba a la humanidad desde un principio, amén, tenía ese amor a la humanidad. Entonces, entregando a su Hijo, dice, amén, demostrando ese amor hacia nosotros, que no somos merecedores de lo que hoy día tenemos. No somos merecedores de lo que hoy día gozamos. No somos merecedores de esta vida que tenemos. No somos merecedores del amor de Dios y la misericordia en nuestra vida. No somos merecedores de ello. ¿Estamos de acuerdo? Porque ese es el amor de Dios. Amar primero, amén, sin habernos conocido. Amar a alguien que era enemigo, porque ¿qué éramos? Pecadores. Y los pecadores que eran enemigos de Dios. Y mire pues cómo es Dios. Dios, amén, demuestra su amor amándonos a nosotros y nosotros siendo enemigos de Él. Ese es el amor de Dios. Amar a un enemigo y no solamente decirlo, sino que Dios demuestra, amén, entregando a su Hijo, morir por nosotros, amén, aún siendo enemigos de Dios. Ese es el amor de Dios. Denles ofrendas de palmas a Dios en esta mañana. Amén. Nosotros no tuvimos el perdón de Dios por haber hecho algo. Nada. Nada. Nosotros no hicimos nada para que Dios nos perdonara. Amén, no nos aprendimos algo, no hicimos algo, no porque era buena gente, no, nada que ver. O sea, el amor de Dios se llama esto un regalo.
Un regalo es algo que usted no pide, que usted no lo merece, en otras palabras. Por eso hay personas cuando se le da algo, está tan agradecido. Muchas gracias. Nunca me habían regalado algo, gracias. Y sigue diciendo gracias. Pasan días, gracias por aquello, gracias por lo otro. Y pasan los años, dice gracias por aquel día que me visitó, nadie me había visitado. A usted ya se lo olvidó, pero a él no se lo olvida, porque se siente inmerecedor de ello. Pues así tenemos que sentirnos del amor y la misericordia de Dios. No somos merecedores de ello. Esto es muy importante, porque ya le voy a decir por qué. Ahora bien, las obras que se hacen, amén, no se puede comprar el perdón de Dios. Porque esto muchas veces nos puede confundir, amén. Por ejemplo, tenemos, amén, personas dicen, es que yo amo al prójimo, yo le doy algo, yo le llevo víveres, yo busco la forma de hacer algo por la gente. Está bien, eso no es malo. Pero eso no quiere decir que vamos a poder comprar el perdón de Dios. Como creyentes y como iglesia hay que hacerlo. Pero eso no quiere decir de que vamos a comprar el perdón y el amor de Dios. No, de ninguna manera. Porque la salvación y el perdón, dice, amén, están fundamentados, amén, en la persona de Dios, o sea, Dios mismo, y por la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario. Ahí está basado y fundamentado el amor y el perdón de Dios para la humanidad. Ahora bien, ¿qué hicimos nosotros para venir y que Dios nos perdonara? Una vez más, no hicimos nada. Entonces, aquí vamos a entrar en la siguiente etapa. ¿Por qué tenemos que perdonar entonces? Hay algo muy interesante. Cuando alguien no perdona, es porque no ha entendido en qué posición está en Dios. Sencillo. No sabe. No sabe quién es su Dios. En otras palabras, no conoce a Dios. Por eso el apóstol del amor, el apóstol Juan, usted ve allá en sus últimas cartas, 1, 2 y 3 de Juan, lo que él habla ahí acerca del amor de Dios. Porque cuando llegamos a entender el verdadero amor de Dios en nuestra vida, vamos a poder compartir y vamos a poder dar, amén, porque hemos entendido cuál es nuestra posición. Pero si no hemos entendido el amor de Dios y no sentir nosotros el perdón de Dios, no vamos a poder perdonar. No podemos. Alguien dijo en una ocasión, no podemos dar lo que no tenemos. Y esa es la realidad. Usted me va a invitar en su casa y usted me va a dar lo que usted tiene en la casa. No me va a ofrecer algo que no tiene, porque no tiene. Me va a ofrecer lo que tiene. ¿Quiere un vaso de café? Porque usted sabe que tiene café en casa. No me va a ofrecer otra cosa. No me va a ofrecer un pedazo de pastel porque en ese momento no lo tiene. Y lo mismo es en el amor de Dios. Si no hay amor de Dios en nuestras vidas, nosotros no podemos perdonar a los demás. Denles ofrendas de palmas a Dios en esta mañana. Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nuestras acciones, nuestras actitudes van a demostrar lo que Dios ha hecho en nuestro corazón. ¿Cómo vamos a ver eso? A través de las obras que hacemos, amén, cuando sucede algo en nuestras vidas. ¿Cómo podemos ver esto? Santiago nos explica mucho mejor. Vayamos, Santiago capítulo 14. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Usted tiene una pregunta, amén, lo puede hacer. Alabanza. Santiago 2:14. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. 2:14. Vamos a ver, amén, acerca de lo que dice Santiago. Porque antes de leer, quiero explicar esto, porque nosotros es a través
yo soy hijo de Dios, yo soy creyente, yo soy evangélico, pero si no hay obras, es lo que vamos a ver ahora. Mire cómo dice Santiago, capítulo 2, de Santiago, verso 14. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Dice él: muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Paremos un momento. O sea, si decimos que creemos en Dios, en este caso estamos hablando del perdón, tiene que haber perdón en nuestras vidas. Porque no puede ser posible que alguien diga: yo creo en Dios, yo soy hijo de Dios, y cuando pasa algo en la vida, amén, le sucede algo, le ofende, por ejemplo, y que no perdone. Entonces no tiene sentido de lo que está diciendo. Dice: tengo fe, pero no puedo perdonar. Entonces no tiene sentido. Es lo mismo que dice, amén, acá. Si alguien, imagínense, yo tengo fe, y aparecen dos personas desnudas, es decir, que necesitan del mantenimiento de cada día. Imagínense que venga aquí y digan: oh, fíjese que estamos pasando por necesidades, amén, y aquí estamos. No le podemos decir: oh, vayan, caminen por ahí, alguien les va a dar. Pero si yo he dicho: yo soy cristiano, yo soy evangélico, creo en el poder de Dios, y no les doy nada. Es, por ejemplo, alguien que venga y nos diga: yo tengo hambre. Pues vayan por ahí, allá les van a dar. ¿Y dónde están tus obras? ¿Tienes fe? Pero tiene que haber obras. No puede haber fe sin obras, ni obras sin fe. Los dos tienen que estar acompañados todo el tiempo. Digo ser evangélico cuando mi hermano me ofende, amén. Tengo que perdonarle porque estoy diciendo que tengo fe en Dios. Y Dios me ha perdonado, por lo tanto tiene que haber obra, tiene que haber acción en mi vida. Si no hay accionar en mi vida, entonces vengo a hacer nada, dice el apóstol. Y ese es el problema de la iglesia hoy día, que profesa una cosa, pero hace otra cosa. Dicen ser evangélicos, dicen ser creyentes, pero en el momento cuando tienen que actuar, hacen todo lo contrario. Por eso en el tiempo que vivimos, la iglesia evangélica ha perdido el valor que tiene, no porque Dios tenga la culpa, sino que nosotros mismos tenemos la culpa, amén, porque demostramos una cosa y confesamos otra cosa. Confesamos una cosa, confesamos que tenemos fe, pero cuando llega el momento de la obra, no se mira nada. Aleluya, gloria a Dios. Y todavía decimos: somos la sal de la tierra, nosotros damos sabor a este mundo. ¿Cuál sabor? Si cuando lo ofenden no perdona, cuando lo ofenden busca venganza, ¿no es eso que hace el mundo? Si el mundo hace eso, entonces ¿cuál es la diferencia que hay? Lo que Dios busca en nuestra vida es que haya una diferencia. Entonces, ¿quién es evangélico? ¿Quién no es evangélico? Tiene que haber una diferencia entre cristiano y no cristiano. Pero el mundo en que vivimos no se sabe. Muchas veces los del mundo saben perdonar mejor que nosotros. Hay personas allá afuera que usted le ofende, amén, y le pide perdón, eso está bien, olvidemos. Y ya no hablemos del asunto. Y los de la iglesia ni hablan de ellos, simplemente le echaron tierra encima y ahí está escondido. Y sigue eso ahí. Se mira en la cara, como que nos saludamos y como que no, porque hay algo ahí. Más adelante vamos a hablar esto. Amén, de que hay que hablar las cosas y dejar en claro cuál es la situación. Amén, porque muchas veces dentro de la iglesia tenemos ese problema, amén, pasó algo y simplemente le echamos tierra encima, amén, ya se olvidó. Hay un dicho que siempre se dice: el tiempo se lo va a olvidar, dice, con el tiempo. No, ¿qué tiempo? Ni que nada, hablemos.
Le cuento esto, yo tenía un problema con mi hermano por muchos años. Yo no había tocado el tema por años, amén, porque él estaba allá y yo acá, amén, y era un problema muy serio. Y eso era algo que traía a mi corazón todo el tiempo. Pero no lo sentía hacer por teléfono, amén. Y sabe que Dios mismo abrió puertas, él llegó acá y nunca me dijo nada. Él llega y cuando yo me entero que ya está acá. Él sabía por qué, yo sabía también por qué. Y por eso le digo que cuando no esclarecemos las cosas, amén, no hay una libertad. ¿Sabe que mucha iglesia del Señor no tiene libertad de adorar? No tiene libertad de orar. No tiene libertad, amén, de saludar a todos, amén. Porque hay algo ahí que ha pasado, amén. Y ese algo sigue ahí. Y si no se arregla, van a pasar años y va a seguir ahí. Y lo peor de todo es, si viene Cristo, estamos así, hermanos. O que llegue la muerte. Alabado Dios. Somos muchos dentro de la iglesia, está bien, pero que de todos ellos, amén, arreglemos nuestras situaciones, amén. El tiempo que vivimos ya no es tiempo para dejar que el tiempo arregle las cosas, no, tenemos que arreglarlo nosotros. Y cuando llegó él, amén, en mi casa, le dije, ¿sabes qué? Hablemos de esto. Estemos claros. Y lo hablamos. Aquí está mi esposa, aquí estoy yo y tú, en ese entonces, amén. Las cosas estaban mal, amén, con él, amén. Y cuando lo hablamos, gracias a Dios todo quedó bien claro. Una cosa es lo que pasó y otra cosa es nuestra amistad como hermanos. Hay algo ahí que tenemos que arreglar. Eso es todo, hablemoslo. Porque una cosa es que somos hermanos y otra cosa es que dejemos las cosas así como están. Ya somos grandes y tenemos hijos y es una vergüenza que nosotros estemos pasando por esta situación. Y eso no se ve bien. Lo hablamos, gracias a Dios, todo quedó arreglado. Y lo mismo es para la iglesia del Señor. Es una enseñanza que Dios me dio ahí, de que muchas veces no tenemos la libertad. Voy a avanzar porque se nos va a ir el tiempo, hermano. Bienvenido, amén, a la familia que están en medio nuestro. Amén. Gloria a Dios. Dice, amén, ya vimos en Santiago, nos quedamos en el Santiago 2:14 al 26. Si sigamos viendo, amén, vamos al 20. Espera, estamos en el 19, Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Esto es interesante, hermanos, amén, porque decimos, yo creo en Dios. ¿Sabe que los demonios también creen? Y tiemblan. Pero nosotros muchas veces sabemos que Dios vive, decimos que creemos, pero no practicamos lo que decimos. Esto es interesante, hermano. Yo analizaba eso así. Tenga misericordia de nosotros, Dios, porque muchas veces decimos una cosa y hacemos otra cosa. Bien hace, dice, porque los demonios también creen y tiemblan. Sigamos viéndolo. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Aquí quiero terminar con esto porque si no, no salimos de acá. Mire, pues, algo muy interesante en esto es de que Abraham le fue contado, amén, por justicia, amén, las obras. O sea, Abraham, antes de que él entregara a su hijo, él decía, tengo fe, tengo fe, tengo fe y tengo fe. Creía en Dios, sabía quién era Dios. Pero ahora Dios le hace una prueba. ¿Crees en mí? Sí, Señor, creo en ti. Más del 100%. Está bien. Entonces quiero a tu hijo Isaac en sacrificio. Ahí está el asunto. El único, la promesa. El único. Él lo había prometido. Está bien, Padre. Voy a ofrecerte en sacrificio. Y no solamente lo dijo porque es fácil decirlo. Decirlo es una cosa, actuar y es otra cosa. Él actuó, hablando y actuando. Vamos, Isaac, llevemos la leña, carguemos al burrito y vámonos al monte a subir. Pero Isaac rápido se dio cuenta, dijo, ¿y dónde está el sacrificio? Como todo niño curioso, ¿no? Vamos al sacrificio, qué bueno. ¿Y dónde está el que van a sacrificar?
Dios proveerá de otra fe de Abraham. Dios proveerá. Vámonos. Prepara el lugar del sacrificio, pone la leña. Yo me imagino que preparó todo el altar. Ahora viene Isaac, el obediente también. Agarra la navaja, amén, o el cuchillo ahí, y a punto de degollarlo, amén, vino un ángel y dijo: detente, Abraham. Tú no hablas nada más, tú actúas. Y eso es el hombre de fe y la mujer de fe. No habla, puede hablar, pero al mismo tiempo actuar. Tengo fe, tiene que haber obra. Creo en Dios que me perdonó, yo también voy a perdonar. ¿Estamos de acuerdo? No es simplemente decirlo, decir cualquiera lo puede decir. Es actuar, hacer, el accionar, amén, nuestras obras. Tiene que manifestar cuando decimos, amén, que creemos en Dios. Es que cualquier cree, es lo que dice el apóstol. Los demonios también creen. Creen ellos, amén, pero lo que Dios busca en la humanidad es obra, amén. Crees en Dios que te perdonó, pues ahora perdona tú también. Demuestra, amén, que Dios vive en ti, porque cantamos: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Está bien, gloria a Dios por ello, pero el momento cuando llegan estas situaciones, amén, cuando te ofenden, te faltan el respeto, ahora, ¿cómo vas a actuar en ese momento? ¿Vive Dios en ti o ya no vive en ese momento? Denle ofrendas de palmas a Dios. Tiene que haber entonces nuestro accionar, nuestras obras. Ahora bien, lo que quiero que entendamos en esta mañana es que la gracia de Dios en nuestras vidas no somos merecedores de ello. Y si no somos merecedores de ello, vamos a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. ¿Cómo? Cuando alguien nos ofende, entonces vamos a poder perdonar. Porque la falta de perdón, aquí viene algo muy importante, nos roba la vida plena en Dios. Le dije hoy que muchos de nosotros, si no perdonamos, ¿sabe que hay creyentes o cristianos que dicen que es duro el evangelio? Hay luchas, yo entiendo que hay luchas y pruebas, pero yo me gozo más, amén, en lo que Dios nos da el día a día que en las luchas y en las pruebas. Pero hay personas, amén, que viven amargados y son evangélicos. Un evangélico amargado, hay que analizar bien su vida, cómo está viviendo. Algo está pasando ahí, porque el evangelio, amén, es gozo, es paz. Jesús dijo: he venido, dijo, para dar libertad a los cautivos. ¿Quién es ese cautivo? No necesariamente que está en la cárcel. El cautiverio espiritual. Dios vino a libertarnos, a sanar nuestra alma, nuestra tierra, a sanar nuestra familia, nuestros hogares, nuestro matrimonio, a sanar todo lo que tenemos. Entonces, ¿cómo es posible que ya siendo, amén, se supone ya liberado, sanado, ahora venimos a ser amargados? No tiene sentido ser creyente entonces. Entonces, de puro gusto vendríamos a la casa del Señor si estamos amargados. Si la gente allá afuera se goza más, ¿verdad? Aunque esa es una apariencia, amén, pero se gozan. Entonces, ¿cómo los creyentes vienen a adorar al Dios vivo y verdadero y están amargados en la casa del Señor? No tiene sentido ser evangélico. Si es así, entonces me dejo de ser evangélico. Me voy allá afuera entonces. Pero cuando entendemos quién es Dios realmente, amén, el evangelio es de gozo, es verdad, hay luchas, hay pruebas, amén, pero esa es parte del gozo. ¿Cómo se va a gozar usted si no
Señor fue bien claro porque viene la chispa, ¿verdad? Llega el chispazo. Y hablando de eso, el Señor fue bien claro y dijo, es imposible que no vengan tropiezos. Es decir, que es imposible uno orar que no vengan estas cosas. Va a llegar, se va a encontrar uno con esto, pero para eso tenemos la enseñanza de la palabra de Dios, cómo enfrentarlo. Tanto el que ofendió, porque ahí recibió un golpe el que escuchó. Ahí es donde viene el perdonar, y el que tiene que decir que hay dos cosas, a pedir perdón y perdonar. Y ahí es donde se surge el chispazo, ¿verdad? Los tropiezos. Porque más adelante menciona el mismo tema del perdón. Amén. Y eso es lo difícil. Y eso es lo que está tratando. Amén. Sí, muy interesante en esto, hermanos. Amén. Más adelante vamos a tocar un tema que el apóstol Pablo lo habla en los Corintios. Amén. Pero eso es lo que está diciendo el hermano. Amén. Esto es muy interesante. Amén. Porque para que haya perdón, amén, tiene que haber el que pide el perdón. O sea, es cuando nos acercamos a Dios, tiene que haber alguien que pide el perdón y tiene que haber un perdonador. Tiene que haber dos acciones. El accionar aquí de Dios, Él no tiene problema en accionar rápido, amén, porque es lo que Él está esperando. Él está esperando que el pecador llegue a su presencia, amén, y se arrodille, le pida clemencia y misericordia. Él está disponible de perdonar. Y esa es la misma razón para nosotros, amén, lo que decía el hermano. Cuando hay una ofensa, hay una falta, suceden dos golpes, tanto como el que fue ofendido, amén, y como el que ofendió. El que ofendió se da de cuenta que ha hecho algo malo, que no está bien, amén. Ahora tiene, amén, como una barrera de acercarse, y el que está ofendido también. Entonces tiene que haber dos disposiciones ahí, el que va a ir a pedir perdón y el que va a perdonar. Dos cosas suceden y dos sanidades van a haber ahí. Por eso estamos hablando, amén, la falta de perdón nos roba la vida plena en Dios. ¿Cuál es la vida plena? El gozo de Dios. Por eso cuando venimos a la casa del Señor nos tenemos que gozar, pero no nos podemos gozar si no hemos perdonado. No se puede. Porque, mira, hasta pena nos va a dar. Bueno, a mí me daría pena decirle al Señor, perdóname, Señor, cuando yo no he perdonado. ¿Qué dice el Padre nuestro? Perdona nuestras ofensas como nosotros hemos perdonado. Pero si no hemos perdonado, ¿cómo vamos a venir a donde Dios dice, Señor, perdóname por mi falta, por mi error? Pero si nosotros no hemos perdonado la falta del otro. Amén. Entonces no nos podemos gozar otro. No sabemos vivir la vida. Hay personas llamados creyentes, porque estamos hablando de la familia de Dios, amén. Todo el tiempo viven amargados. Triste. ¿Cómo está, hermano? Ahí pasando, hermano. En dialecto se dice chapula. ¿Cómo? Yo no entiendo eso, amén. ¿Sabe qué? A mí me gusta relacionarme con creyentes que siempre... Yo sé que hay luchas. Yo sé que hay pruebas, yo sé que hay momentos difíciles, es imposible que no vengan. Usted ora, que no haya lucha, Señor, es lo primero que se presenta. Porque ¿cómo vamos a ver a Dios si no es a través de ello? Amén. Ahora bien, tocas con personas amargadas, llamados creyentes. Mire, hermano, es una mala sensación. Imagínense llegar a la empresa, hay un creyentes también, y todos con cara amargados. Muchas veces los del mundo son los que llegan alegres, cantando canciones mundanas, rancheras, y usted ni un poco, o yo, todo amargado ahí en medio de ellos. Más bien, en lugar de yo ser sal, ellos están haciendo sal. ¿Pero por qué es? Porque muchas veces hace falta el perdón. Porque cuando perdonamos, número uno, escúcheme bien, liberamos a la persona que está ofendida. ¿Cómo lo liberamos? Porque él está triste, él está acongojado, él está oprimido porque ha ofendido, ha dicho algo que no está bien, hizo algo que no está bien. Él ahí está, amén, como una barrera en medio que no se puede acercar, puede que hable, pero
hermanos, y eso es lo que Él se presenta. Yo no soy Dios para que lo perdone a usted. Pídele perdón a Dios. Sí, ya le pidió perdón a Dios, pero ahora le está pidiendo a usted. Y quizás Dios ya lo perdonó. Si lo hizo de corazón, Dios ya lo perdonó. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para decirle que no? Ahora, Él trae, amén, una amargura para hablar de esto, hermanos. Gloria a Dios, vayamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios, Pablo creo que aquí vamos a terminar en Corintios porque es profundo. 2 de Corintios, hermanos, capítulo 2. Gloria al nombre del Señor. 2:5 hasta el 11. ¿Lo tienen? Veamos. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Paremos. ¿Sabe que cuando alguien comete una falta, hermanos, no solamente al ofensor, sino muchas veces a la familia, y si es en la iglesia, a la iglesia? Explico esto. Pablo habla aquí, según los que escriben, amén, esto, o sea, la Biblia, ellos creen que había un hombre en la iglesia de Corinto que ofendió a Pablo y se supone que le habló muy desagradablemente en frente de todo el pueblo. Y cuando esto sucede, hermanos, queda como una herida en el corazón de los demás. Muchas veces en el corazón del que fue ofendido, si es maduro, muchas veces no hay problema, pero los que no entienden, ellos lo agarran personalmente. Por eso cuando algo pasa, hermanos, seamos maduros. Amén. Porque muchas veces cuando yo he oído personas, amén, lo que a mi pastor le hicieron, y se me lo hicieron a mí también. Y ya lo agarra personalmente, y está bien, o sea, entiendo yo que te sientas ofendido también, pero amén, tienes que entender que el que hizo la ofensa, amén, no sabía lo que estaba haciendo en ese momento. Amén. Entonces Pablo aquí llama, amén, él escribe una carta, porque es una carta, amén, escribe a los Corintios y dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, dice, a todos vosotros. Ahora bien, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario de vosotros, más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumida de demasiada tristeza. ¿Por qué hay que perdonar? Porque cuando la persona ofende, hermanos, siente una angustia y siente un dolor en el corazón y hasta una tristeza. Y muchas de las veces nosotros no pensamos en eso, sino que nosotros pensamos en venganza. Así como él me lo hizo, me lo va a pagar. Ella me hizo de esta manera, o él me hizo de esta manera, yo le voy a dar al doble. A su nombre, gloria. Amén. Y sabe, amén, el apóstol Pablo está hablando aquí, le baste a tal persona, dice, esta reprensión hecha por muchos. Hay mucho que hablar aquí porque recuerde que Pablo habla de un problema, creo que en la primera carta, acerca de un hombre, amén, que se estaba practicando un pecado de incesto. Y muchos creen que Pablo se está refiriendo a la misma persona. Por eso es que quiero que entendamos esto. La gracia que hemos recibido, tenemos que entender que lo hemos recibido de Dios y ahora darlo nosotros, amén, lo que por gracia hemos recibido. Ahora Pablo, amén, les pidió allá, no tengo ese párrafo, amén. Pablo les dice que lo saquen de la congregación para que aprendan. Y lo hicieron. Pero sabe una cosa, la iglesia entendió mal, amén, lo sacaron y por lo que entendemos ya no le hablaban. Ya no compartían, ya no platicaban con él. O sea, exageraron. Está bien, amén. Fue expulsado porque por mucho tiempo lo hizo, amén. Y en ese momento Pablo dijo, sáquenlo porque no está bien. Pero exageraron, amén, en decir, hijo del diablo para afuera, aquí ya no tienes entrada aquí. ¿Cómo se sentía esa persona? ¿O cómo se siente una persona? Esto lo hablamos un poquito la semana pasada. ¿Cómo se siente
esa persona. ¿Y a qué nos ha llamado Dios a nosotros? Pablo ahí utilizó ese medio porque parece ser que este hombre, amén, llevaba mucho tiempo de hacer y le hablaban y seguía practicando lo mismo. El incesto aquí, para que usted me entienda mucho mejor, amén, quiero explicarle bien. El incesto que se habla aquí es que este hombre, amén, según lo que se entiende en la escritura, es que este se acostaba con su madrastra. Y sabe que aquí surge un problema cuando no se entiende la gracia de Dios. Que toda la iglesia no le decía nada. Miraban eso y no decían nada. Y en otras palabras, lo complacían en otras palabras. Porque para eso, hermano, por eso Pablo dice, le baste a tal persona esta reprensión hecha por muchos. O sea, antes que Pablo les dijera que tomaran acción, ellos le daban la bienvenida, bienvenido, siéntese, aquí estamos, platicaban y todo eso, amén. Y se estaba cometiendo ese pecado. Y cuando Pablo ahora toma acción y le dice, ¿saben qué? Ya le hablaron, ya le dijeron, ahora expúlsenlo para que él entienda que la iglesia no lo va a cubrir a él con las artimañas ni las mañas que está haciendo. Sáquenlo. Lo sacaron, pero se fueron más exagerados porque ahora ya no le hablaban. Hermano, en primera de Corintios 5 está este relato. Amén. En el versículo 5 dice, hablando de ese hombre, el tal sea entregado a Satanás a la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Amén. Dice, lo entregó a Satanás, no a ellos. Correcto. Pero ellos lo tomaron literal, en otras palabras, saquémoslo y la iglesia queda prohibido que le hablen. ¿Sabe que muchas veces hay personas que actúan de esa manera? Ya no le hablan, es un hijo del diablo, dice, y se robó la mujer del hermano, dice, ya no le hablan, así lo encuentran, y ni le den trabajo también. ¿Sabe una cosa? Dios se encargará de él. Cuando hablamos de esto, no estamos diciendo que vamos a permitir el pecado tampoco. Cuando hablamos aquí, hermanos, acerca del perdón, cuando hablamos del perdón, no es que vamos a permitir que se hagan cosas que no es de agrado a Dios. Esto es lo que busca el apóstol Pablo, mantener la integridad de la iglesia. La iglesia tiene que estar íntegra. Amén. Muy importante. Si alguien comete un error, amén, lo siento mucho. Si soy yo, tengo que sentarme. No importa cuántos años y cuánto sepa, lo siento mucho. El liderazgo tiene que tomar acción, lo sentimos, siéntese. Lo amamos y por eso lo hacemos, siéntese. Y en obediencia tengo que obedecer eso. ¿Para qué? Para mantener la integridad de la iglesia. Porque de no ser así, ¿quién va a mantener el orden entonces? ¿Qué orden va a haber si se sabe, amén, que algo está pasando y no se toman cartas en accionar? Las cosas se van a propagar. La iglesia debe mantener una integridad, amén, aunque la gente no le guste, aunque a mí no me guste. No se trata de que me guste, lo he dicho muchas veces, es mantener la integridad de la iglesia, porque la sociedad allá afuera ve la iglesia como algo santo, algo íntegro, algo que no miente. ¿Sabe que el dueño que nos rentaba allá, hermanos, amén, cuando él rentaba apartamentos solo preguntaba, ¿va a la iglesia contigo? Sí, ok, ya es de él. Me acuerdo cuando hermano Ambrosio me dijo, necesito un apartamento, yo le dije a él, necesito un apartamento, está bien. ¿Va a la iglesia contigo? Sí. Tráelo, ya es de él, ya estuvo. Y cualquier cosa que uno le dice, le pide algo, va a la iglesia, porque él, amén, tiene esa forma de ver, amén, de que si alguien viene a la iglesia es íntegro, justo, buen pagador, no miente. Porque eso es lo que él está pensando cuando dice eso. Imagínense, se topa con un mañoso. Porque eso es, el mundo allá afuera ve la iglesia de esa manera. Pero ¿por qué ha perdido esa percepción de la iglesia? Porque la gente, o sea, nosotros mismos, amén, no actuamos con lo que confesamos y profesamos. Amén.
El hermano, amén, nos mencionó, amén, lo que se refiere el apóstol acá. Ahora bien, sigamos viendo esto, porque esto es muy importante. Dice, gloria a Dios, le baste, dice, esta reprensión, dice, o sea, lo reprendieron y le dijeron, ¿sabe qué? Lo que usted está haciendo no está bien. Y por orden apostólico, usted va a tener que salir de la iglesia. Pero en ese lado, ellos ya no le hablaron al pobre. Amén. Es como si alguien cometiera un pecado aquí, lo sentimos mucho, va a tener que sentarse. Pero eso no quiere decir que no vamos a interactuar con él. Eso no quiere decir que no vamos a platicar. Eso no quiere decir que no vamos a conversar. Eso no quiere decir que vamos a comer juntos. O sea, no llevemos al otro extremo nuestra manera de pensar, amén. No, vayamos a la base bíblica, porque ¿cómo vamos? Le pregunto esto, ¿cómo vamos a restaurar a alguien si lo reprimimos de esa manera? La sociedad, eso es lo que busca. Mire, hay una cárcel, amén, en Bélgica. Bélgica es un país muy avanzado, amén, en tanto en monetariamente y en todo. ¿Sabe que las cárceles allá no son cárceles? El que comete un crimen lo llevan a una ciudad, amén, o en una isla especialmente para ellos. Ellos no están presos, ellos están libres. Les dan un pedazo de tierra, que trabajan, que cultiven, amén. No tienen casa, tienen casa. Tienen casa, tienen televisor, tienen internet, tienen todo. Y la pregunta que le hicieron al gobierno de ese país, ¿cómo ustedes tratan a esta gente si se supone que son presos, amén, son delincuentes? ¿Cómo es posible que los traten así? Muy interesante, dijo, porque con todo lo que nosotros los tratamos aquí, escúcheme bien, le digo, el 80% que salen aquí salen rehabilitados. ¿Cómo? El 80% rehabilitados, sí. O sea, de 10 presos que entran, 8 salen y ya no vuelven a cometer los mismos crímenes. ¿Cómo? O sea, cuando yo leí esto, ¿cómo es posible? Amén. Porque en nuestro país, amén, es al contrario. Entró medio malo, lo sacan malísimo. Aprendió más mañas allá adentro de lo que no sabía cuando entró por primera vez. Muchas veces, amén, la reprensión, amén, fuera de control, que no es bíblico, amén, hace que la persona sea más depravada. Pero cuando es bíblico, lo corrige. Eso es lo que quiere el apóstol aquí. Que se mantenga la integridad de la iglesia, al mismo tiempo se corrigen las cosas que pasan dentro de la iglesia y al mismo tiempo los que son ofendidos sepan perdonar y amar a esa persona. Ahora bien, algo muy importante también, perdonar no es minimizar las faltas. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, si yo le ofendo a usted con algo, faltarle respeto, por ejemplo, un ejemplo de eso, faltarle respeto a su esposa, usted me va a perdonar. Pero eso no quiere decir que se minimice la situación que pasó. No sé si me está entendiendo. Es esto. Si pasa algo, hermanos, en este caso yo tengo que ganarme otra vez la confianza de esa persona. Y hay un trabajo que hacer. Demostrar que realmente estoy arrepentido. Porque tiene que haber una obra de arrepentimiento, demostrar que ya no va a volver a pasar. El problema de nosotros muchas veces pedimos perdón, pero a la vuelta estamos cometiendo la misma falta otra vez. Amén. Y esto no es así. Si me perdonaron, amén, ahora tengo que demostrar, amén, que ya no quiero hacerlo otra vez. Eso es lo que Dios quiere también cuando venimos con Él arrepentidos. Hijo mío, por ejemplo, rápidamente, mire pues, cuando la mujer es hallado en adulterio, pues, ¿qué hicieron los que lo llevaron? Dice que lo llevaron y lo arrojaron enfrente del maestro. Maestro, la ley dice que esta mujer hallada en el acto, debe de ser apedreada. Porque así era, la ley así es. ¿Y qué respondió Jesús? Él no les dijo que no, y ni les dijo que sí. Está bien. Que tire la primera piedra entonces, que esté libre de pecado.
como nadie es libre de pecado, hermano, se desaparecieron. Solo queda la mujer enfrente de Jesús. Ahora hay un gran interrogante. ¿Qué va a hacer Jesús ahora? ¿Qué le responde? ¿Dónde están tus acusadores? Pues ninguno, maestro, todos se fueron. Pues ni yo te condeno también. Ve, y aquí viene la condición: no peques más. Entonces, cuando pedimos perdón es porque ya no vamos a volver a hacerlo. Ese es el punto. Pero el punto es de que muchas veces cuando nos dicen está bien, yo le perdono, y ya estamos pensando, lo voy a volver a hacer otra vez entonces. Y eso no es así. Si yo hice algo que no está bien y tengo que pedir perdón, tengo que estar seguro que ya no va a volver a pasar. Porque de no ser así, ¿para qué pido perdón? Cuando Dios nos perdona, pone una condición: mi hijo, está bien, hiciste lo que hiciste, está bien, ya estuvo, ya está hecho. Ahora entonces ya no lo vuelvas a hacer, eso es todo. No es, porque muchas veces se agarra de esta manera: es que me tienen que perdonar. Es que son evangélicos y ellos me van a perdonar a mí. Está bien, te van a perdonar, pero tus acciones, escúchame bien esto, nuestras acciones van a tener consecuencias. Termino con esto. Cuando alguien te perdone, no quiere decir que no va a tener consecuencias. Un ejemplo: si cometiste una falta, amén, ante las autoridades que tenemos terrenales, al que fue ofendido va a decir: bueno, yo lo perdono, está bien y no hay problema. Pero ¿qué dice la ley? Hoy el artículo tal dice que tal ofensor, amén, debe de pasar 3 meses en la cárcel. Pero si ya me perdonaron, sí, la persona lo perdonó, pero la ley estipula que son 3 meses en la cárcel. O sea, el perdón, amén, no exonera, amén, las consecuencias de nuestros actos. No sé si me está entendiendo, hermano. Quiero que me entienda bien. Nuestras acciones, amén. Por ejemplo, alguien comete una falta de adulterio. Muchas veces las consecuencias son fatales. Dios lo perdonó, sí lo perdonó. ¿Que eran consecuencias? Hay consecuencias. Eso es lo que quiero que entiendan. Es lo mismo cuando usted se cae y se quiebra el brazo. Va al médico, bueno, le pusieron el yeso, se sanó y no hay nada, hermano, tranquilo. Pero al año verá que le vuelve a doler otra vez ahí. Duele. Y ¿por qué será? Dice todavía, porque ya ni se acuerda, ¿no? ¿Qué será? Pues se acuerda, sí, fue ese golpe. Y él no puede hacer fuerzas como si estuviera bien sano. Le dicen: levante un quintal conmigo. Viera que yo estoy mal del brazo. Usted no puede echar mucha fuerza. Está bien, lo entendemos. ¿Qué quedó? Una consecuencia. Amén. Cuando alguien perdona, entonces, amén, yo lo puedo perdonar a usted la ofensa, amén, pero va a traer consecuencias las acciones que hicimos. Alguien dirá: entonces Dios no me perdonó por completo. Dios te perdonó. Y las consecuencias van a venir no porque Dios quiera, sino que así sucedió. Amén. Tengo un ejemplo de David. Amén. Dios perdona. Dios es eso, que perdonó, ya perdonó. Ha hecho un otro punto y jamás se vuelve a acordar. Correcto. Pero nosotros no perdonamos. Es decir, la consecuencia viene. Por ejemplo, David le vino. Dios lo perdonó. Pero después vinieron las cosas que él tuvo que enfrentar en su propia familia. A causa de las ustedes eran las consecuencias. Amén. Yo que Dios lo juzgara y no son. Amén. Sí, muy importante. Cuando hacemos algo tenemos que entender, hermano, que van a venir consecuencias. Amén. Un ejemplo. Si yo cometí un fraude, amén, y soy hallado por cometer ese fraude, quizás en contra de mi hermano me va a decir: hermano, olvídelo, dinero es dinero, viene y va, así que olvídelo. Pero ¿qué dice la ley? ¿Cómo lo estipula la ley?
O por fraude tiene que pasar unos 5 años en la cárcel porque abuso de confianza. Y ahí vienen los cargos, hermano. Porque cuando alguien comete un crimen normalmente no piensa en las consecuencias. Pero cuando llega el fiscal le va formulando, aparece con 10 cargos encima. Pero si el ofensor me perdonó, sí te perdonó, está bien. Pero tus actos que hiciste van a tener consecuencias en sí. Porque yo analizaba esto, porque si yo pido perdón y me perdonó y no pasó nada, lo puedo volver a hacer otra vez. Porque no me hicieron nada, tranquilo, salí bien. Es lo mismo cuando alguien comete por primera vez un crimen, amén, un robo, el juez lo perdona. La primera vez, dice quizás no estabas bien económicamente, está bien, te perdono, está bien. Pero eso no quiere decir que se quedó eliminado, eso quedó en el récord. La siguiente que va, no, está agarrando maña. Como dijo alguien, aquí no es feria. Así que ya le cuenta y le van a sumar eso porque ya había cometido uno y se lo habían perdonado. Dios, como dijo el hermano, nos perdona, es verdad, Él es perdonador, se acabó, pero van a venir consecuencias y no podemos culpar a Dios de ello porque Dios ya perdonó nuestros pecados, pero las consecuencias que nos va a traer nuestra familia, nuestros parientes, nuestros hermanos, eso no es culpa de Dios. Esas son las consecuencias que trajo nuestra acción. Amén. Esto es muy interesante, amén, porque hay personas que piensan, bueno, es que ya me perdonaron y todo. El que perdona, termino con esto, es esto también. Cuando alguien viene y lo ofende a usted, hace algo que no está bien, cuando usted perdona, usted no va a buscar venganza. No va a buscar porque ya lo dejó en las manos de Dios, Dios se encargó. Otra vez le digo, van a venir las consecuencias, no porque usted quiera, sino son consecuencias, amén, que trae nuestra accionar. Es lo que le enseñé, cuando alguien se cae, se fractura, trae consecuencias. Amén. Por ejemplo, hermano, también nos va a empezar. Ya Dios perdonó, ya pedimos perdón, ya se perdonó todo, pero no hay alguien por ahí que diga, miren ese sinvergüenza. Eso pasa. Siempre va a estar mal Dios, Señor. ¿No? Siempre. Ya está solucionado por Dios y por la persona a ver Dios que está tratando. Pero más grave se va a preguntar allá que uno no quiere. Sí, normalmente va a haber alguien. Amén, estamos de acuerdo, amén, que más de alguien, amén, es lo mismo que dentro de la iglesia, más de alguien no está de acuerdo. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Amén. Y surgen preguntas, amén. Pero ¿sabe? Lo que vamos a hacer es dejarlo en las manos de Dios y que Dios se encargue. Dios es el juez justo, decía la prédica de anoche, ¿va? Porque nosotros como hombres juzgamos mal. Miramos a la persona y le echamos leña, ¿va, hermano? Y machetearlo, amén. Porque no podemos ver lo que Dios mira, que es el corazón. Y no sabemos con exactitud qué fue lo que pasó también. Eso Dios lo sabe y por eso se le llama el juez justo, amén. Porque Él sí juzga justamente, culpable, culpable, inocente, inocente. Con esta medida, la medida, amén, que Él vio la culpabilidad, así la medida que va a pagar, amén. Eso es Dios. Por eso a nosotros no nos toca juzgar, sino nos toca dar aliento, restaurar. También se le llama rehabilitar a alguien cuando está en un proceso así, ayudarle, darle ánimo, darle fuerza, fortaleza en el nombre de Jesús y seguir hacia adelante. Terminamos, vamos en Efesios 4:32 y culminamos este estudio con la ayuda del Señor. Y si alguien tiene una pregunta, pues lo puede hacer. Efesios 4:32. Si algún hermano si lo encuentra, lo puede leer, por favor. Efesios 4:32. Léalo, hermano. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Amén. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Amén, hermano. Algo que como empezó la palabra, hermano, es fundamental en nuestra vida espiritual, porque ahí depende nuestra salvación si nosotros perdonamos. Porque ¿quién no ofende, hermano? Amén. Somos humanos
Amén, hermano. Gracias. ¿Alguien, otro hermano? Amén. ¿Que quiere un aporte? Amén. Una pregunta. Gloria a Dios. Para conocer un poco más esto, podemos ver, amén, las cartas del apóstol Juan, la primera, segunda, tercera carta de él, amén, hablando acerca de lo que es la confraternidad dentro de la iglesia. Algo muy importante, hermanos, como decir hermano, y es una realidad. ¿Quién no ofende? Amén. Y quien no tenga una falta, amén, el ofender, amén. Somos humanos, amén, y ofendemos muchas las veces. Y aquí donde tiene que resaltar, amén, el amor de Dios en nuestras vidas, lo que decía en medio del estudio es, amén, si nosotros sentimos el perdón de Dios, podemos perdonar. Pero si no tenemos el perdón de Dios, no podemos perdonar. No podemos. Amén. Por eso hay mucha gente que dice, yo perdono, pero no olvido. Una persona me hizo una pregunta. Usted me dijo, si alguien le hace algo tan duro, muy fuerte, me dice, y usted lo perdona, me dice, explíqueme una cosa, me dice, ¿usted se acuerda de eso todavía o se lo olvida por completo? Correcto, me gusta su pregunta. Es verdad, si es un asunto tan serio, amén, me puede llegar el recuerdo, pero que no sienta nada de ello. Porque nuestra memoria, amén, o nuestra mente tiene una área donde almacena todo lo que nos pasa en esta vida, desde el inicio que usted tuvo uso de razón hasta donde está ahora mismo. Y todos los recuerdos que usted le ha pasado, buenos, malos, y por eso es que tenemos sueños, amén, cuando dormimos, porque nuestro cerebro tiene una parte donde almacena toda la información de lo que hemos vivido. Y puede llegar, amén, en su mente en un momento donde no está haciendo nada y le llega en la mente, oh, esta situación que pasó, sí le va a llegar, pero no con el resentimiento, amén, de rencor o de odio, amén, o de amargura. No, simplemente es un recuerdo que pasó, gracias a Dios ya pasó y todo está bien. Va a llegar, claro que sí, somos humanos, en nuestra memoria está almacenada esa información. Es como en un USB o en un chip cuando usted almacena y pone en la computadora, parte de la información se le pasa a él y ahí lo tiene por años. Hasta que usted le haga un reseteo y borra todo un nuevo formato, ahí queda como nuevo otra vez. El ser humano no se puede resetear, no se puede formatear, amén. Se le queda eso todo en la mente, amén. Y parte también que es una batalla que hay que luchar contra ello el día a día. No es algo que se quedó ahí y ya estuvo, no, va a llegar, muchas veces el enemigo va a levantar eso y va a traer, pero aquí usa la sabiduría de Dios, lo reprendemos y le echamos fuera en el nombre de Jesús, porque esto ya pasó y yo no quiero recordarme y ni pensar mucho menos en toda esta situación. Amén. ¿Va a llegar? Sí va a llegar, va a, como un recuerdo, sí va a llegar, pero que ya no sea con ese odio y resentimiento. Amén. Van a pasar, por ejemplo, los matrimonios, por cuántas cosas no pasan. Pero aprendamos a vivir la vida, vivamos el hoy, el ahora, gocémonos, amén, perdonémonos, amén. Por ejemplo, hablé la semana pasada, dentro de los matrimonios pasan cosas, situaciones que muchas veces ni sabe uno cómo sucedió, pero aprendamos a perdonarnos unos a otros. Porque muchas veces sucede esto, porque es mi esposa, no le pido perdón, ya se le olvidó ya. Perdonémonos unos a otros. Lo que dije de hoy, si alguien le va a ir a pedir perdón a usted, perdónele con toda la libertad. Y cuando le pidan perdón a usted, también con toda libertad. Perdone. Tanto como el que pide y como el que da el perdón. Tienen que estar dispuestos y disponibles, amén, de llevar bien la situación. Te perdono. Olvidemos, yo soy de alguien. A veces mi esposa me dice de algo, esta situación, ok, que sea la última vez que hablemos de esto. No más. Porque hay un problema en nosotros. Muchas veces sacamos las cosas que han pasado hace 10 años. Oiga, viejo, ¿y se acuerda de esto que usted me hizo hace años? ¿Por qué lo viene a sacar ahorita si no tiene que ver nada en el asunto? Ya hablaron, se pidieron perdón. Olviden. Se acabó. Satanás es lo que busca. Trae una chispa, como dijo el hermano, una chispa y encender otra vez el fuego. Es como el matrimonio que se pelearon por un ratón. Un ratón había en casa.
y no se ponían de acuerdo si era rata o era ratón. El marido decía, es un ratón, decía. La mujer, no es una rata, y se armó la discusión. Terminó la discusión, se le contentaron y otra vez tranquilos. Y un día se fueron al restaurante a comer, estaban comiendo. Viene la mujer, es el marido, y se acuerda de la rata que no era rata, era ratón. No, le dijo, era un ratón, decía el hombre, no una rata. Y armaron otro escándalo en el restaurante. ¿Qué les quiero dar a entender con esto? Que cositas tan chiquitas las hacemos grandes. ¿A quién le importa si era rata o era ratón? ¿A quién le importa? El asunto es que murió o sigue ahí, a nadie le importa. Y muchas veces las cosas que traemos, amén, en nuestra relación, muchas veces a nadie le importa a veces, amén, y lo traemos y se arma una discusión. No, olvidémonos de eso, se acabó y nunca más vamos a... Porque si se perdona, escuche bien, si se perdona es porque nunca más vamos a hablar de ello. ¿Acaso Dios le viene a hablar todas las artimañas que hicimos allá en el mundo? Jamás. El apóstol Juan dice que él lo lleva, amén, y lo entierra en lo más profundo de la mar, pone un rótulo ahí, prohibido pescar, nadie más va a ir a pescar, aunque el enemigo va a ir a pescar a veces todo, lo trae otra vez, pero Dios jamás se acuerda de ello. El enemigo es que lo trae, ya no es Dios. Dios me los bendiga, hermanos, sigamos adelante, demos las ofrendas de palmas a nuestro Dios. Y nuestro pastor con nosotros, amén, gloria a Dios. Dios bendiga a todos mis hermanos, amén, en esta preciosa tarde. Sean más que bienvenidos todos, también allá en los hogares, también bendecimos a las familias que han estado también gozándose en la enseñanza, y especialmente también tenemos una familia de hermanos, amén, que Dios los ha traído, amén, con un propósito. Esperamos que hayan gozado en la palabra, amén, y les seguimos esperando, amén, cuando Dios ponga sus corazones, las puertas de la iglesia están abiertas, amén, para que venga a gozarse con nosotros, amén. Así que, amados hermanos, el tiempo avanza y tenemos el segundo servicio a las 5 de la tarde. Le invitamos que usted nos vea también, amén, por la pantalla, y siga así, hermano, aleluya, siendo fiel al Señor, hermano, este día y todos los días, escuchando la palabra de Dios. Si no puede llegar al templo, pues allá en casa, amén, usted puede seguir, hermano, recibiendo la palabra de que siempre Dios, hermano, seguirá hablando a su pueblo, amén. Y nunca, hermano, es tiempo perdido cuando dedicamos, hermano, un par de horas para un servicio. Nunca es tiempo perdido. Esa es la bendición más importante, hermano, que el ser humano puede recibir en esta tierra, la palabra de Dios, amén. No así, hermano, nos ponemos de pie, bendito sea el Señor, y damos por terminado, hermano, esta escuela dominical, amén. Y esperamos verle dentro de 8 días, hermano, nuevamente en la casa de Dios, pero en el transcurso de la semana, hermano, ore y busque al Señor, amén. Y cuide su vida espiritual allá en el trabajo, allá donde quiera que usted vaya, cuide su vida espiritual, hermano, amén. Sea temeroso de Dios, de la palabra. Oramos entonces, Padre, en el nombre de Jesús. En este día, gracias te damos por la vida. Gracias, Jesús, por la salud que nos has previsto. Gracias también por tu palabra que tú has traído, Padre, en este día para nuestras vidas. Que esta palabra, Padre Celestial, siga haciendo obras especiales en todos aquellos que la han escuchado y que también la van a escuchar, Padre Santo, el día de mañana. Sigue, Padre, transformando tu iglesia. Sigue, Padre, perfeccionando tu iglesia, Dios amado, a través de tu palabra. Bendecimos, Padre, en este día cada hermano que ha estado presente, oh Dios, en este lugar. Bendecimos, Padre, a los hermanos en sus hogares. Bendecimos, Padre Santo, en general a tu iglesia, a los niños también los bendecimos. Y te pedimos, Padre, que tu gracia sobreabunde, oh Dios, cada minuto de vida. Tu gracia, Dios, nos ayude a poder amar tu palabra y honrar tu santo nombre. Llévanos en paz y en bendición, en retorno a nuestros hogares, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos.